Bueno, pues han pasado ya más de 2 semanas y yo sigo en una nube, sigo con todo el hype y es que no me extraña porque menuda experiencia. Muy buenas, bienvenidos al primer vídeo de la historia de este canal, Poetry in Motion. Yo soy Chos y hoy toca hablar de la que ha sido la semana más importante, icónica, histórica del wrestling en España. Y es que el pasado 14 de marzo WWE volvía a nuestro país por primera vez en unos 6 años y medio más o menos, y no para traernos un house show o WWE Live, como prefieras llamarlo, sino para por primera vez en la historia retransmitir un show de SmackDown en directo desde nuestro país, concretamente desde el Palau Olímpic de Badalona. Un SmackDown, vaya, como los que veíamos de pequeños en la tele a mediodía o a la hora de comer, o como los que hemos visto últimamente a las 2 de la madrugada por medios que no puedo revelar. Y la verdad, pues a partir de ahora voy a empezar a creer en eso de que lo bueno se hace esperar, porque todavía recuerdo la última vez que WWE anunció que iba a dar un show en nuestro país, era 2019, el show era un live show que se iba a dar en noviembre de ese año, y poco después la empresa cancelaba el evento porque les coincidía en fechas con Arabia Saudí, con Crown Jewel. ¿Y qué queréis que os diga? Yo en aquella ocasión pues lo entendí y acepté el perderme un show que se iba a dar en mi país y que podía ir a ver en directo a cambio de poder disfrutar en condiciones de combates como este. Y como este. Y como este otro. Ay, qué tiempos aquellos. Unos meses más tarde llegó la pandemia, otra etapa para el recuerdo, y para más Inri el acuerdo entre A3 Media y WWE para emitir los shows semanales en nuestro país no se renovó. Por tanto, nos quedábamos sin producto de WWE en nuestra televisión por primera vez en más de una década. Todos estos hechos, junto con otros aspectos en los que la empresa cortó por completo con nuestro país, pues daban a entender que el futuro iba a estar complicado, que no iba a ser fácil albergar un evento de WWE en nuestro país en un futuro próximo. Pero llega enero de 2025, WWE vuelve a emitirse en nuestro país, esta vez mediante Netflix, y en medio de esta historia loca de traer varios Raw y SmackDown a suelo europeo durante el Road to WrestleMania, pues ¡pum!, nos tocó la lotería. Se hace el announcement, todo Twitter luchitas de España pues loquísimos con la noticia, y salen las entradas a la venta. Y aquí empieza el primer bajón en lo que ha sido una verdadera montaña rusa de emociones. Y es que hemos sido literalmente este meme. Por una parte, los precios de las entradas por las nubes. Y cuando digo por las nubes, realmente lo que quiero decir es, ¿qué cojones se fumó el tío que hizo el estudio de mercado? Porque no tiene ningún tipo de sentido. Al final, el show se llenó bastante, sí. Yo solo vi un par de sectores con lonas, pero hombre, seamos serios, seamos realistas. El 80-90% de las entradas se vendieron las últimas semanas cuando ya se tenían que pegar la arrastrada monumental, cuando tenían que bajar los precios, pero como un 60-70%, una cosa irrisoria, con tal de poder llenar un poquito el recinto. O sea que, por un lado, se pasaron muchísimo con los precios iniciales. Por otro lado, viene la gestión de esa bajada de precios. Porque tú imagínate que, pese a todo, haces el grandísimo esfuerzo el primer día de comprar una entrada que vale 250 euros y que está en un asiento de la mitad mala, digamos. O sea, no es el peor de todos, pero no es para nada la gran cosa. Y pasan las semanas y como por supuesto nadie más ha podido comprar entradas porque muy poquita gente se ha podido permitir tales precios, pues vienen los descuentos, vienen las rebajas, vienen las ofertas de un 60-70% y de repente tú no puedes devolver tu entrada de 250 euros, la gente puede sentarse en ubicaciones mucho mejores que la tuya por 100 euros y la empresa decide no compensarte de ningún modo. ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿por qué contentar a la gente que ha confiado en tu evento desde el primer momento y que ha tenido claro que iba a ir, pase lo que pase? En fin, un poquito frustrante, un poquito injusto, y espero que WWE se señale a sí misma como culpable de esta gestión nefasta y que no lo acuse como una falta de interés en su producto en nuestro país, porque desde luego nosotros, en cuanto bajaron un poquito las entradas a precios un poco más justos y sobre todo ya estando dentro del recinto y gritando como locos, otra cosa no, pero demostrarle a WWE que nos interesa muchísimo su producto, vamos, yo creo que quedó más que claro. Luego llegaba otro momento de bajón. Ya en el meme estamos ya en la parte más baja de la gráfica, ¿vale?
Nos íbamos entrando a cuentagotas de que John Cena, CM Punk, Roman Reigns, Seth Rollins iban a estar en la gira europea, iban a estar en la mayoría de shows, pero por lo que sea en el nuestro, pues no. Luego sí que es cierto que confirmaron a gente pues como Randy Orton, Charlotte Flair, Cody Rhodes, que menos que viniera el campeón de la marca, ¿no? Pero bueno. Pero estaba claro que WWE lo que tenía en mente era traernos aquí al equipo B. Lo que me refiero es, pues, como un equipo grande de la Liga Española que llega a un partido de 16avos de final de la Copa del Rey y decide jugar, pues, con jugadores del filial, con jugadores que saben que luego se van a tirar el resto de la temporada sentados en el banquillo, en fin, este tipo de cosas. Y yo creo que les hemos demostrado con creces que pueden confiar en nosotros, que la próxima vez que vengan nos pueden traer a CM Punk, nos pueden traer a John Cena, nos pueden traer a todos los que quieran, que nosotros vamos a responder bien y vamos a ser un público genial. A ver si confían a la próxima un poquito más. Sin embargo, mientras estábamos todos ya desquiciados con el tema de SmackDown y con una mala vibra impresionante, llegó el wrestling independiente español. Se anunciaron una serie de eventos que se iban a realizar durante la misma semana del SmackDown de Badalona, los cuales iban a contar con las mayores estrellas del panorama nacional. Y es que creo que el wrestling independiente español no solo ha sido el encargado de mantener el hype de mucha gente de cara a toda esa semana, sino que además han sido los encargados de convertir lo que iba a ser una noche memorable en 4 días históricos, no solo para el wrestling en España, sino también para el wrestling español, lo cual es muy importante. Personalmente no pude asistir a ninguno de esos shows por motivos personales, lo cual a día de hoy me sigue doliendo muchísimo, pero sí que he podido ponerme al día y ver todo el contenido que se ha publicado tanto a nivel de combates individuales como a nivel de shows completos, así que vamos a profundizar un poquito más en todo lo que sucedió en esa semana mágica en Barcelona. El jueves 13 de marzo, Lucha Libre Rebelión celebraba la edición inaugural de la Copa Niño Anónimo en honor al actual campeón por parejas de NXT, Axiom. El bracket del torneo estaba formado por luchadores que podríamos considerar parte de los Avengers del wrestling independiente español actual. Sara León, Carlos Romo, Zozaya, Iker Navarro, Enriquecido, El Ibérico, Joey Torres y Sito Sánchez. Estos 8 abanderados del renacimiento que ha tenido el wrestling en España los últimos años iban a disputar el torneo, además bajo la atenta mirada de sorpresas entre el público como Braun Strowman, Carmelo Hayes y Kevin Owens. ¡Hostia! Ese es el Cuchu, ¿no? En la primera ronda del torneo teníamos 4 cruces muy interesantes sobre el papel. En primer lugar, Zozaya contra el Ibérico. Combate que siempre tiene un hilo muy bonito del que tirar, debido a la historia que ambos luchadores comparten desde sus inicios en Level 1, y además con el añadido de que en esta ocasión Javier Vives no llegaba al combate como Javier Vives, sino llegaba al combate como el Ibérico. Por tanto, resultaba interesante ver qué iban a incorporar en este combate debido a ese cambio de gimmick. En segundo lugar, tras haber anunciado su inminente retiro, Carlos Romo iba a tener uno de sus últimos combates, además contra su amiga y excompañera de OBT, Sara León, en un combate que, por algún motivo, pese a lo llamativo que resultaría en un cartel, solo se ha dado hasta ahora en una ocasión anteriormente, y de eso hace ya 3 años. El tercer cruce iba a ser un Sito Sánchez contra Enriquecido que me tenía muy hypeado, después de haber visto su combate en Tiri Wrestling de hace un par de años, el cual me gustó muchísimo. Y en último lugar, pero no menos importante, teníamos un combate entre Joey Torres e Iker Navarro, dos luchadores que, bueno, juntarlos en un mismo ring es un banger prácticamente asegurado. Cada uno de estos 4 combates de la primera ronda nos dejó cositas muy interesantes, como ese Death Valley Driver de Zozaya saliendo desde la esquina, el Leanwork de Iker Navarro, que fue fantástico, el Selling de Joey Torres, que también lo fue. Me alegró mucho ver a Carlos Romo en una faceta más heel que de costumbre. Me acuerdo todavía cuando en WoW hace unos años hubo como un amago de volver heel a Romo y al final no se produjo. Pero sí que tengo una confesión que hacer, y es que me da un poco de rabia que estos 4 combates, que dado el contexto, dado el lugar, dado la semana en la que nos encontrábamos, si hubieran durado 20-25 minutos hubieran sido algo histórico. Me da rabia que se hayan quedado en combates sencillitos de 10 minutos, incluso el Sito contra Enriquecido de menos de 1 minuto. Pero bueno, a nivel de booking es totalmente lógico. Al final tu show no puede durar 5 horas, hay 2 luchadores que van a tener que subirse al ring 3 veces en un mismo show. En fin, es totalmente lógico. Y de hecho, a lo largo del show cobrará todo el sentido del mundo y tendrá toda la lógica del mundo. Pero cogiendo los 4 combates de manera aislada, digamos, sí que siento que nos quedamos un poco con la miel en los labios, ¿no? Que se quedaron esos 4 combates en un teaser de lo que realmente podrían haber sido, de haber tenido un minutaje un poco más extenso y de haber tenido un hueco más amplio en
en el show. En un caso idóneo, pues quizá se hubiera podido dar la primera ronda solamente el jueves, junto con algunos de los combates que tuvieron lugar el sábado en Pressing Catch, y haber hecho el sábado las semis y la final, pero bueno, eso implica también que los luchadores implicados tengan disponibilidad 2 fechas y además que una de las apariciones estelares, de la cual hablaremos en un momentito, estuviera también disponible el sábado, lo cual parece que era 99% imposible. Entonces no es una queja, sino más bien es un, bueno, ojalá se le hubiera podido sacar mucho más jugo a esos 4 combates, ¿no? Pero bueno, esa sensación la verdad es que se me pasó bastante rapidito, porque lo que viene ahora, tela. Zozaya y Sara León se veían las caras en la primera semifinal y no hay palabras para describir lo que hicieron estos dos sobre el ring. Combate de una intensidad enorme, con golpes y llaves brutales, combate de esos que te hace sufrir por la integridad física de ambos luchadores, al mismo tiempo que no puedes evitar levantarte de la silla y aplaudir con todas tus fuerzas. Y es que si Zozaya me tenía preocupado los primeros minutos de combate, por lo que quiero pensar que fue el mejor selling que he visto en mucho tiempo, poco después un golpe desafortunado hacía sangrar a Sara León, un accidente que, dado el enfoque del propio combate, pienso que ayudó a sumar todavía más épica al encuentro si cabe. Tras 10 minutos de absoluta barbarie, Zozaya lograba conectar el Death Valley Driver para pasar a la final del torneo, en lo que sin duda fue uno de los mejores combates de toda la semana. En la otra semifinal, Iker Navarro y Sito Sánchez mantenían ese estilo dándose con todo, pero en esta ocasión con un ritmo un pelín más pausado que ayudó a que el público volviese a estar metido al 100% en los compases finales de la lucha tras la intensidad del combate anterior. Finalmente, de nuevo con la ayuda de Plan B y aprovechando un ataque de Young Guns a Sito Sánchez y a Joey Torres que intentó salir a su rescate, Iker Navarro lograba pasar a la final. Previo a la final de la Copa Niño Anónimo, Martí Ubach lograba defender exitosamente el Campeonato Mediterráneo de Tirish Wrestling ante un mix muy variopinto de luchadores formado por Mars, T.A. Charles, Alexis Luna, Nathan The Wind y Sebastián Álvarez. Fue un combate con una psicología un poquito más ligera para poder recuperar el aliento de cara a lo que íbamos a vivir en el evento estelar, y un combate más bien basado en los spots y las secuencias que se podían sacar combinando a los distintos participantes. En los últimos momentos del combate, el ibérico hacía su aparición para distraer a T.A. Charles y costarle la victoria como parte de la construcción del combate que iban a tener el sábado en Pressing Catch, ese Bull Rope Match en el que el perdedor debía abandonar Lucha Libre Rebelión para siempre. El primer show de esta gran semana terminaba con esa final de la Copa Niño Anónimo, con ese Zozaya contra Iker Navarro, un combate muy centrado en vender el cansancio y la condición física en la que ambos luchadores llegaban a la final del torneo, pero en el que también hubo lugar para la técnica. Ambos estuvieron fantásticos, la historia que contaron sobre el ring me gustó mucho, y finalmente Zozaya lograba llevarse la victoria, convertirse en el ganador de esta edición de la Copa Niño Anónimo. Y atención, porque el niño anónimo himself hacía su aparición para entregar el trofeo al campeón y fundirse en un abrazo con él, en lo que a mis ojos fue ese pase de antorcha de Ikid que nunca pudimos tener, ¿no?, en forma de gran combate final antes de que se marchase WWE. Lo que Zozaya está logrando dentro y fuera de nuestro país, con apariciones cada vez más frecuentes en las promotoras principales de Reino Unido y de Japón, con cada vez más caché a nivel internacional, deja claro que en nuestro país el wrestling puede llegar a tener salida profesional y que luchadores como Zozaya y Axiom no van a ser ni los únicos ni los últimos luchadores de nuestro país que vayan a triunfar a nivel mundial. Y con esta celebración final terminaba este primer show de la semana y nos vamos directamente a lo que era el plato fuerte, ¿no?, el show en torno al cual giraba toda esta semana mágica en Barcelona, ese SmackDown desde Badalona, desde el Palau Olímpic, así que vamos a hablar un poquito de cómo fue todo aquello. Sobre lo acontecido durante el show de SmackDown no voy a profundizar prácticamente porque han pasado ya varias semanas desde que se dio el show y no tiene ningún sentido ponernos a analizar segmentos ni combates, salvo algún detallito que quizá pueda mencionar de manera aislada, pero sí que me gustaría hablar de toda la experiencia que rodea el show, ¿no?, de todo lo que se vive en una tarde de wrestling de WWE, de todo lo que rodea la emisión, en fin, los momentos fuera del recinto, lo que se vive dentro del pabellón y demás. Entonces, por poneros un poquito en contexto, en mi caso era el primer show de WWE que veía en vivo. Desde que me aficioné a esto de las luchitas en 2007 más o menos, no he podido ir a ninguno de los live shows que han hecho por aquí. Tampoco he podido ir a ninguno de los pay-per-views que han hecho en el extranjero, en Europa últimamente. Entonces, pese a que había visto wrestling ya muchas veces, este era mi primer show de WWE en directo. Y bueno, pues no sé deciros qué expectativas tenía.
es como que tenía ganas de pasármelo bien y ya está, y a ver qué me ofrecen. Ciertamente venía un poco picado con el tema del cartel y con todo lo que rodeaba el show, todo lo que hemos mencionado al inicio del vídeo. Pero en el fondo tenía ganas de pasármelo bien y luego hablaremos un poquito de eso, de cómo he analizado yo qué quiero hacer la próxima vez que vuelvan, ¿no? Pero es una... tenía esa expectativa de oye, mira, vamos a vivirlo. Y de hecho fue algo que compartí con el resto de gente que venía conmigo, sobre todo gente de Turnhill Wrestling, que la idea era vivirlo. De hecho, material gráfico pondré las fotos y vídeos que pueda, buenamente, porque no hicimos ninguno de nosotros, la verdad, que gran cantidad de fotos ni de vídeos de esa tarde. Porque todos pensamos lo mismo, vamos a vivirlo. Esto luego en la tele vamos a ver el show entero, o sea, no merece la pena ponernos a grabar medio show. Entonces iré poniendo lo poco que tengo del grupito que iba conmigo y iré poniendo también alguna cosita que me han cedido varias personas de la comunidad de wrestling y pondré sus nombres por si queréis seguirlos en redes y demás. Y bueno, en mi caso estábamos ubicados en la zona del stage, detrás del stage. Muy buena zona para ver la acción in ring, la verdad. Se veía todo súper bien en ese sentido. Muy mala zona si quieres ver las entradas como toca. Las entradas de los luchadores eran una experiencia nefasta porque te perdías las poses que hacían en el stage, te perdías cualquier brawl o cualquier sorpresa que pudiera darse en esa zona. A los luchadores no los veías asomar la cabeza hasta que estaban en mitad de la rampa, entonces era un poquito decepcionante en ese sentido, pero bueno, es lo que hay cuando te pones en esa parte de la grada, ¿no? Pero sin embargo, algo bueno tenía estar en esa zona y es que pude ver a Tiffany Stratton arrastrarse por detrás del stage, subirse a la pantalla LED y lanzarse en picado, y aquí voy a hacer un inciso sobre Mars, sobre Zozaya, sobre Javier Vives, sobre, en fin, toda la gente que ya sabéis que estuvo ahí formando parte de la seguridad, ¿no? de ese segmento entre Tiffany Stratton y Charlotte Flair. Y oye, pues sin enrollarme mucho, pero me alegro mucho por ellos, de verdad. Es una anécdota muy chula que contar, mola mucho que la empresa cuente con el talento local para ese tipo de roles. Y oye, pues qué bien, de verdad. Cuando los vi, estaba viendo desde la grada la pantalla del marcador, porque claro, obviamente lo que estaba sucediendo en el stage no había manera de verlo de forma directa desde mi zona. Y de repente miro en pantalla y digo, ese es Mars. Ese es Mars y ese es Paul Badía. Es una situación súper surrealista, la verdad, porque es gente que en fin, que la he visto luchar miles de veces en vivo, que he mantenido 1000 conversaciones con ellos, que he grabado cosas con ellos, y de repente pues los ves ahí en el stage, ¿no? En pleno show te das cuenta de que están ahí, están formando parte del show, y luego en diferido ves el episodio en Netflix y están ahí en Netflix en un SmackDown para la posteridad. Es muy bonito y para ellos que lo han vivido en primera persona, pues bueno, debe ser, vamos, historia, ¿no? De verdad que me alegro mucho por ellos. Antes de hablar de lo que se ve dentro del recinto, vamos a hablar de lo que se vio fuera del recinto, que fue mucha lluvia, eso para empezar. O sea, una lluvia que a ver, no era una cosa súper exagerada, pero no cesó en ningún momento. O sea, ese viernes llovió desde las 00:00 hasta las 23:59, o sea, fue una cosa increíble. Pero la gente igualmente tenía muchas ganas de juerga, había muy buen ambiente, muchos cánticos, muchísimos paraguas que se tuvieron que tirar a la basura, no sé qué harían con ellos porque, en fin, no los dejaron entrar, por supuesto. Y bueno, pues muchos carteles, luego hablaremos más en profundidad de eso, pero muchos carteles, me sorprendió para bien. Pensaba que la mayoría de gente iría con la filosofía de llevarse el móvil, inmortalizar todo lo que pueda del momento y listo. Y oye, pues muchísima gente se puso modo Art Attack, se hizo su cartel y además algunos muy creativos. Luego hablaremos un poquito más en detalle. Y oye, pues muy bien, me gustó mucho ese detalle. Y bueno, de repente se abren las puertas y toca entrar. Y os voy a contar una cosa. Yo estaba fuera del recinto esperando con los compañeros de Turnhill Wrestling y, en fin, con toda la gente que me acompañaba. Y el hype que sientes cuando estás fuera es un hype estándar, digamos, ¿no? Es un hype, pues,
acerca del cartel, acerca de cómo van a ser los combates, si va a haber alguna sorpresa, todo este tipo de cuestiones que puedes tener pues en cualquier show que vas a ver de wrestling, ¿no? En fin, incluso de los que ves desde casa. Pero hay una diferencia enorme entre el hype que sientes estando fuera del recinto y las sensaciones que empiezas a tener cuando ya estás dentro del recinto y estás sentado en la grada. Una vez entras, te encuentras con que ves la barricada, ves la mesa de comentaristas, ves el ring de SmackDown con los faldones de la marca, ves el stage, ves la iluminación con tonos azules, el logo de WrestleMania y de repente es como que te das cuenta, ¿no? de que vas a formar parte de eso. O sea, llevas años enamorado de este negocio y de repente lo que has estado viendo toda una vida a través de una pantalla lo vas a sentir en directo, lo vas a ver de cerca. Es una sensación muy extraña pero muy bonita al mismo tiempo. Y es, no sé cómo explicarlo, es como que de repente te empieza a correr el mana, ¿no? Por las venas. Es como la ilusión que tienes de pequeño una noche de Reyes, ¿no? De ese temblor interno, ese cosquilleo. Es un tipo de hype muy distinto y el contraste, ¿no? Cuando cruzas, digamos, ya a la parte de lo que viene siendo la arena y buscas ya tu asiento, es una sensación increíble. Es una sensación increíble que espero haber descrito medianamente bien, pero que se siente muy, muy especial. Muy especial, de verdad. Tras unos minutos de espera, se apagan las luces, ponen un espectáculo de luces de todos los colores, ves una serie de video packages en el marcador del pabellón y ahí el mana ya está desbordando. O sea, es una sensación todavía más increíble que la que estaba comentando hasta ahora. Y sale Lilian García al ring, da las buenas tardes y en un perfecto español con acento. Y es un honor también haber estado en el último show de Lilian García como ring announcer de show semanal, aparentemente, ya que al día siguiente de ese SmackDown anunció que solamente iba a formar parte de Saturday Night Main Event a partir de ahora. Y oye, pues al final es una de las personalidades que has tenido en tus primeros años como aficionado al wrestling, ¿no? Ahí presente. Y poderla tener de vuelta y haber tenido la suerte de que haya estado en el show que nosotros hemos visto, pues es una alegría. Y presentaba a los Motor City Machine Guns y a los Garza para el combate previo al show, para ese primer Dark Match de la tarde. Y bueno, un combate tag estándar, con dinámica de face y heel muy básica, consecuencias también muy sencillitas, o sea, tampoco, la verdad es que no fueron muy a saco en el combate, porque la prioridad era la que era tener al público pues caliente ya de cara al show, ¿no? Para que cuando empezase la emisión la gente estuviera ya un poquito más metida en el asunto y haber roto el hielo lo suficiente. Victoria para Shelly y Sabin y oye, pues yo muy feliz de haber podido ver en persona, ¿no? En directo a dos de los luchadores que más me gustaban de aquella TNA de 2008 que veía yo en Antena 3 y en Neox hace ya muchos años, porque soy muy viejo. Tras el Dark Match entraban los comentaristas, entraba Joe Tessitore y entraba Wade Barrett. Wade Barrett súper a tope con el público español, no sé si tiene algún tipo de relación cercana con nuestro país o algo, pero la verdad es que se le vio muy, muy contento de estar ahí. Y empezaba SmackDown. Lo dicho, no voy a profundizar demasiado en lo que sucedió en el show, pero pues por dar varias anotaciones, el público nacional e internacional que lo vio a través de Netflix hizo mucho hincapié en el ruido que hacíamos en la arena. Y si os digo la verdad, viendo la emisión en diferido en Netflix, se escucha muy fuerte, pero no hace justicia para nada al ruido que había verdaderamente dentro de ese pabellón esa tarde. La gente estaba metidísima, se notaban esos 6 años de espera, se notaba que la gente tenía muchísimas ganas de soltar todo ese hype y toda esa energía contenida y esas ganas de recibir a la empresa en nuestro país. Y lo dicho, no hace justicia para nada. Además, también
WWE en el show en diferido se han encargado de censurar los 700 fuck you que cantamos desde el público a Solo Sikoa y a muchísima más gente. En fin, cosas de la edición y de, ya sabemos, WWE cómo es con su producto en diferido, ¿no? Que lo editan hasta la saciedad y sobre todo a nivel de público al final hacen lo que quieren con los cánticos y con los volúmenes. Pero ya os digo, el rugido de la gente durante esa tarde fue espectacular, sobre todo, por supuesto, cuando salió Axiom. Gran sorpresa, la verdad, era un poquito es uno de los temas que había en el aire, ¿no? El decir, no han anunciado Axiom, ¿qué van a hacer? De repente sale Gunther, que no pintaba nada porque se suponía que iba a estar en el Dark Match después del show. Y cuando anuncia o cuando presenta a Axiom, se vino abajo el Palau Olympic completamente. Fue una salvajada esos, no sé cuánto duró el combate, 10 minutos, 10-15 minutos en total contando la entrada y demás, pero fue una salvajada el público expresamente durante esa parte del show. Y hablando de Axiom, qué bueno es el cabrón. Es que no hay otra manera de describirlo. Es increíble lo que hace con cada una de las oportunidades que se le brindan. Todas las veces que en NXT le han dado una oportunidad, todas las veces que incluso en Speed, en el main roster le han dado una oportunidad, lo ha agarrado y ha hecho maravillas con ello. Ahora también en Badalona pues contaron con él, no tenían por qué, y de hecho, corregidme si me equivoco, pero no han hecho nada así en el resto de la gira europea. Contaron con él, se sacó un combatazo de la chistera con Gunther, se metió al público en el bolsillo, y en mi opinión fue el mejor momento del show. Ya no porque jaja Axiom español y tal, y en fin, todo porque está luchando en su país y demás, sino es que realmente pienso que de todo lo que vi en ese SmackDown, el mejor momento del show fue ese combate. Yo personalmente no estuve en los shows de la época de Tabacalera, de Shoko y demás, en ese pick de la WWE con Akid y demás, pero sí he visto el ambiente que había en el Palau Olympic esa tarde cuando Axiom estaba en escena. Y de verdad fue una experiencia totalmente increíble y le auguro un muy buen futuro a Axiom en WWE. Creo que va a conseguir cosas mucho más importantes de lo que muchos piensan. Mucha gente cree que quizá tiene un techo, yo creo que no lo tiene, y creo que va a conseguir cosas mucho más importantes de lo que muchos creen. Y de verdad, es un honor, es un orgullo ver a Axiom donde está y verlo cada vez hacer cosas más importantes y aprovechar todas esas oportunidades y hacer de ello una maravilla cada vez. Es un orgullo y es un honor ver a Zozaya también ir escalando poco a poco hacia el mainstream, y es un honor y un orgullo ver como el wrestling español poco a poco se va haciendo hueco, ¿no? A nivel internacional se va haciendo un nombre y se va haciendo cada vez más popular y, en fin, va creciendo y es increíble, es una sensación muy bonita y es, lo dicho, un orgullo. Pasamos a comentar más cositas de las que se iban dando a medida que iba pasando la tarde. Por ejemplo, bueno, para los que no estuvieron ahí en directo, pues por poner un ejemplo, durante los video packages hacían como el típico espectáculo de un partido de baloncesto, ¿no? No sé, como antiguamente hacían la Kiss Cam y cosas por el estilo, pues hacían a lo mejor un trivia de WWE, o hacían una especie de repaso de las redes sociales de los luchadores, alguna cámara para que la gente hiciera el suck it, ¿no? de DX a cámara. Hubo también, y por eso mencionaba antes lo de los carteles, una especie de concurso o bueno, un showcase de carteles del público, algunos de ellos muy graciosos. Recuerdo uno de Dominic, estoy embarazada, muy gracioso. Había, en fin, mucha creatividad de mucha gente. Gracias a los que llevasteis un cartel, de verdad. Yo personalmente soy muy fan del tema carteles, los eché de menos durante mucho tiempo y oye, ahora que se vuelven a ver cada vez más,
de verdad que agradezco a la gente que hizo el esfuerzo de prepararse un cartel, de llevarlo y de hacer porque saliera en pantalla, o bien en el show, en la emisión, o ya sea en el segmentito este que hicieron durante las publicidades y demás. Más cositas a comentar sobre el show. Anunciaron un Cody Rhodes contra The Miz. Nos quedamos un poco confusos porque lo anunciaron como main event de la noche. Y bueno, técnicamente fue el último combate de la noche, pero no era el main event de SmackDown ni mucho menos, sino que era el Dark Match. Al haber luchado Gunther, nos quitaron ese Gunther contra Styles y tuvimos un Cody Rhodes contra The Miz. Bueno, mucho estereotipo de los toros y la paella y el flamenco, pero la verdad es que pues bueno, un combate entretenido para descansar, un combate breve, con poca acción, pero la poca acción que hubo, pues viniendo de Cody y de Miz, pues estuvo mejor que bien. Y bueno, pues una manera muy satisfactoria de acabar esa tarde de wrestling, tarde-noche. Y en general el show pues fue una experiencia muy bonita. El show, la primera mitad del show no fue para nada ideal, o sea, en cuanto a valoración del propio episodio de SmackDown, hubo segmentos que se hicieron muy cuesta arriba, las cosas como son, pero luego empezó a remontar y más allá de lo de Axiom, que ya os digo, para mí fue el mejor segmento de todo el show, el main event estuvo muy muy chulo. A nosotros, los que estábamos allí, creo que nos pilló ya un poco cansados después de todo el tema de Axiom, como que nos pilló ya extasiados y nos costó muchísimo reengancharnos al combate, pero el main event es una maravilla. Ese Street Profits contra DIY fue una maravilla. No creo que encuentre imágenes de esto, pero recuerdo ver que en plena celebración de la victoria de Street Profits, a Montez-Ford se le cae el título por parejas y le da tremendo golpetazo a Johnny Gargano en la cara y se va escopetado del ring cagándose en todo, porque la verdad es que sí fue un golpe bastante feo, pero bueno, por suerte no le hizo nada. Y lo dicho, la experiencia muy buena y creo que esa es la magia, ¿no? Estaba comentándoos antes qué es lo que creo que voy a hacer la próxima vez que vengan y a ver, primero que nada, tienen que revisar el tema de los precios, tienen que revisar todo el tema de gestión, organización, en cuanto a la venta de entradas. Y quitando ese punto, yo creo que merece la pena volver. Merece la pena volver, tanto si es un live show como si vuelve a ser un show semanal o cualquier cosa similar. Merece la pena. Es una cosa que creo que hay que ir una vez en la vida. Si eres fan del wrestling, hay que intentar buscar la ocasión. En mi caso, ya os digo, o sea, tampoco os dejéis llevar por el FOMO, porque venir van a venir siempre, tarde o temprano. En mi caso tuve que esperar, bueno, pues voy a sacar cuentas, pero casi 20 años para poder verlos en directo y al final los he visto. Así que lo dicho, no os dejéis llevar tampoco por el FOMO y os dejéis cualquier cantidad de dinero que nos podáis dejar solo porque van a venir y quién sabe si no vuelven. Pero desde luego es una cosa que hay que ver. Si eres fan del wrestling y si eres fan de WWE, o si lo has sido, aunque ahora no lo sigas, creo que es algo que hay que ir a ver al menos una vez y disfrutarlo, porque por supuesto shows de wrestling hay en todas partes, pero producto de WWE solo hay uno y creo que merece mucho la pena ir a verlo. Aunque por favor, id a ver Wrestling Nacional, que lo tenéis al lado de casa, cabrones, y muchos no vais, muchos sí. A esos os mando un saludo y os doy un abrazo, pero a los que no vais teniendo al lado de casa, golpe de remo. Espabilad, ir a ver shows de Wrestling Nacional que merecen mucho la pena. Ya sabéis que yo doy mucho la turra con esto todos los días del año, pero hombre, viendo incluso lo que habéis podido ver que ha habido en la semana de ese SmackDown de Badalona, creo que ya es momento para empezar a darle al Wrestling Nacional el valor que merece. Así que aprovecho también para deciros que aunque hay que ir a ver WWE una vez en la vida, hay que ver Wrestling Nacional también, que está muy 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 bien. Hay muchísimos shows todos los meses hoy en día y oye, no hay excusa, hay que ir a verlo. Así que bueno, damos por cerrado este segmento del vídeo hablando del SmackDown y nos vamos al sábado. El sábado, en plena fiebre post-SmackDown, Lucha Libre Rebelión nos ofrecía un segundo show en esta semana de wrestling en Barcelona, un evento llamado Pressing Catch.
Y bueno, de este show no voy a poder comentar mucho porque en el momento en el que estoy grabando no están todos los combates publicados. Simplemente mencionar, tengo bastantes ganas de ver ese Bull Rope match entre T.J. Charles y el Ibérico, si se publica próximamente. Y sí que he podido ver 2 combates que están subidos al canal de YouTube de Lucha Libre Rebelión. En este caso son el combate eliminatorio por equipos entre amigos de Zayas y amigos de Lacayo Sureño. Y por otro lado el combate por parejas que tuvieron los Young Guns contra la Barcelona Blacklist. Así que vamos a comentar esos 2 combates. Zayas y Lacayo Sureño, una rivalidad que llevaba muchos años gestándose y que explotó finalmente en apuesta final, al mismo tiempo que nacía Lucha Libre Rebelión. Y bueno, esa rivalidad ha ido desarrollándose a fuego lento. Ambos luchadores tuvieron un combate en Lucha Libre Rebelión Aura, en lo que fue el retorno de Zayas a los cuadriláteros en 4 años. También Zayas se enfrentó más adelante a Martí Ubac. Y en este tercer combate perteneciente a este feudo, pudimos ver al equipo de amigos de Zayas enfrentarse al equipo de amigos de Lacayo Sureño. Zayas contaría en su equipo con Carlos Romo, Golden Boy Santos y Enriquecido, mientras que Lacayo Sureño elegía para su equipo a Sara León, Martí Ubac y... ¿Carlos Ryder? ¿Qué? El combate, como hemos dicho anteriormente, era eliminatorio al estilo tradicional de Survivor Series. Y bueno, en primer lugar caía Carlos Ryder a los pocos instantes de entrar en acción. En segundo lugar caía eliminado Enriquecido a manos de Lacayo Sureño. A continuación caía eliminada Sara León. Así llegábamos hasta un 2-2 entre Zayas y Carlos Romo y Lacayo y Martí Ubac. Lacayo caía eliminado a manos de Zayas y Romo y Martí quedaba solo ante el peligro, pero se antepuso a la adversidad y pudo eliminar en primer lugar a Carlos Romo y en segundo lugar a Zayas para así darle la victoria al equipo de amigos de Lacayo Sureño. Pero aquí no termina la historia, porque tras el combate en mitad de la celebración con Lacayo y Martí sobre el ring, Martí Ubac traicionaba al Lacayo Sureño, le atacaba con el campeonato mediterráneo por la espalda y cimentaba así un heel turn que la verdad no veía venir en 2025. Pero de todas formas me tiene muy ilusionado. He podido ver estos primeros pasos, ¿no?, después de este show y la verdad es que tengo muchas ganas de ver cómo sigue ese run como campeón heel de Martí Ubac. Y pasamos al segundo combate de Pressing Catch del que quería hablaros, ese Young Guns contra Barcelona Blacklist. A Luke Jacobs sí que lo he visto luchar en singles ya varias veces, pero no había visto a los Young Guns en acción todavía. Por otro lado, la Barcelona Blacklist, pues que os voy a contar, que no sepáis ya. Sito en este combate en concreto está impecable, está estupendo. Por otra parte, Joey Torres, como siempre, una máquina del selling, un tío súper creativo en el ring, y entre los dos pues hacen magia en la pista. Da igual a quién tengan en el esquinero de enfrente, que te van a dar un combatazo sí o sí. Y bueno, en este caso, este combate comenzaba a un ritmo lento, ¿no?, a fuego lento, con los 4 participantes midiéndose entre ellos. Poco a poco va aumentando esa intensidad de los golpes, va aumentando el ritmo del combate. Entra en una fase de escalada absoluta, de un caos de finishers, de kickouts, hasta que finalmente los Young Guns se ven obligados a sacar las sillas a pasear para poder lograr la victoria. Tras el combate le reconocen a la Barcelona Blacklist que los han puesto en un aprieto, que se han visto obligados a jugar sucio para poder ganar, pero que bueno, chico, así es el wrestling. Y personalmente esta es una de las recomendaciones que os doy si queréis ver combates de todos esos shows de esa semana, junto con el Sara León Zozaya, junto con el Iker Navarro Sito Sánchez, algún otro combate que falta por mencionar del show del domingo. Para mí este es top 3 combates de toda esa semana de shows que tuvimos en Barcelona. Y por último, pero no menos importante, el domingo Resist Pro Wrestling presentaba This is Wrestling, evento perteneciente a su marca Riot, un cartel de 7 combates que sobre el papel prometían mucho y en la práctica fueron una verdadera pasada. Vamos a hablar un poquito de este último show que cerraba una semana de wrestling histórica en la provincia de Barcelona.
El show lo abrían Carranza y Ángel el Diamante Reyes, quien salía al cuadrilátero acompañado de Alex Salgado. Salgado daba una promo antes de la lucha del estilo Ángel Reyes es el futuro y te lo va a demostrar, Carranza estás acabado, eres viejo, etcétera, etcétera. Y bueno, el combate muy divertido, la verdad, creo que funcionó muy bien como opener, como primer aperitivo. Carranza muy sólido como siempre. Me gusta muchísimo lo fresco y lo original que es el moveset de Ángel Reyes. Me encanta, hay algunos moves que os estaré poniendo en pantalla que me parecen espectaculares. Y el combate finalizaba con Alex Salgado entreteniendo al árbitro, de forma que Ángel Reyes le aplicaba un golpe bajo a Carranza, seguido del roll-up, para robarle esa victoria al ex campeón de Riot Wrestling. A continuación hacían su entrada al ring los portugueses Murder Business para intentar arrebatarle los títulos por parejas de RCW a Basado Lovers, a Easy y Rente. Uno de mis combates favoritos de la semana, los 4 luchadores estuvieron fantásticos de principio a fin. Fue un combate en el que se alternó muy bien entre las partes de mayor ritmo e intensidad y esas partes de castigo lento a los faces, sobre todo ese limwork al brazo izquierdo de Easy. Y particularmente me gustó muchísimo la actuación de Rente, es un luchador que me gusta bastante y que en concreto en este combate lo vi totalmente on fire. El final del combate quizá un pelín precipitado para la estructura que estaba teniendo el combate, pero igualmente una locura de secuencia final. Y creo que este combate es una muy buena demostración de por qué Basado Lovers merecen muchísimo más reconocimiento. Por algún motivo que no comprendo, siempre pasan por debajo del radar, siempre se habla de muchísima gente del panorama nacional. Y tenemos a Basado Lovers que llevan tiempo ya haciendo equipo, que tienen muy buena química, que han tenido bastantes reinados por parejas, que en individual también son muy buenos luchadores, tanto Easy como Rente, y sin embargo siempre pasan desapercibidos, no sé por qué, y espero que este 2025 sea un muy buen año para ellos y que por fin se empiece a hablar de ellos dos, tanto como singles como tag team, porque de verdad es que lo merecen. En el tercer combate de This is Wrestling, un Guillermo en proceso de deconstrucción y como siempre acompañado de su mejor amigo Don Andrés, se enfrentaba a Sara León en un combate individual. Fue un combate cortito pero muy entretenido de ver. Por un lado teníamos a Sara León que con este llevaba ya 4 combates en los 4 días de shows que habíamos tenido en Barcelona y por otro lado un Guillermo que como siempre estuvo estupendo, se lució mostrando todos esos detallitos de su personaje en medio del combate y esta vez con el nuevo arco de la deconstrucción. Y el combate se lo llevaba a Sara León después de revertir un German Suplex en un Victory Roll, segundo combate del show que terminaba con un pin por sorpresa. En el siguiente combate teníamos al resto de los ninfómanos del wrestling, a Barracuda y a Insane, enfrentándose a Social Elite por los campeonatos por parejas de Resist y también los de OTT. A los pocos minutos de empezar el combate, Social Elite dominaban absolutamente la lucha, castigando continuamente a Barracuda, aunque eso sí, con algún destello, algún intento de darle la vuelta a la tortilla por parte de los ninfómanos del wrestling. Poco a poco el combate se fue volviendo más caótico y más frenético, hasta que en medio de un pin decisivo, Yaguara se llevaba tremenda superkick y ese ref bump pues marcaba el inicio de las artimañas de Social Elite, que finalmente se llevaban la victoria con ese package pile driver combinado con el foot stomp. El show continuaba con un combate a 4 esquinas entre 4 de los campeones del wrestling español, Eren, Pat Campos, César Bravo y Pedrolo. Fue un combate más ligerito para ir preparando el terreno para lo que se venía con los 2 últimos combates del show. Los 4 luchadores tuvieron sus momentos de brillar, hubo lugar para alianzas, piques entre heels y todo tipo de secuencias, pero finalmente era César Bravo quien aprovechaba una powerbomb de Pedrolo para aplicar un frog splash, realizar la cuenta de 3 y llevarse la victoria. Y César Bravo no tenía suficiente con derrotar a otros 3 campeones del wrestling español. En una de las mejores promos, uno de los mejores segmentos que he visto desde que empecé a seguir el wrestling español hace ya unos años, César Bravo agarraba el micrófono, arremetía contra todos y cada uno de los miembros de Resist Pro Wrestling desde el primero hasta el último, amenazaba con marcharse permanentemente a Tiris Wrestling y dejar Resist si no le daban las oportunidades que él cree que merece inmediatamente. Y el discurso de César Bravo no era silenciado por el técnico de sonido, sino que era interrumpido por Guillermo, quien básicamente le decía a César Bravo que quizá no está en la cima de Resist, quizá no tiene el oro en Resist Pro Wrestling porque simplemente no es todo lo bueno que cree ser. De verdad que es un segmento que me encantaría poder enlazaros en la descripción del vídeo, en los comentarios, porque es una genialidad. Pero no lo he encontrado publicado en ninguna parte más que en el propio Patreon de Resist. Entonces, si estáis suscritos al Patreon de Resist, si os podéis suscribir, echadle un ojo porque totalmente recomendado.
Si no os lo podéis permitir, si no estáis suscritos, por favor, le pido desde aquí a Resist que lo ponga en su canal de YouTube o en sus redes sociales, porque es que es una de las mejores cosas que se han hecho en el wrestling español. Ahí hubo magia pura sobre la pista. Por favor, publicadlo y que la gente lo vea, porque creo que va a atraer muchas miradas. El siguiente combate fue una pelea callejera entre Jin el Libertario y Tony Aeri, o como él mismo se autopresentó, Antonio Aéreo Parera, y fue un muy buen brawl entre los dos luchadores. Hubo muy buen uso de los objetos, del entorno, pero por algún motivo el público no terminó de entrar en el combate. Estaba bastante frío y es una lástima porque el combate en sí mismo, insisto, es bastante bueno. Pero al tratarse de un street fight, la reacción del público, la actitud con la que el público se toma el combate es tan esencial que o bien te contagian todo el hype y terminas viviendo un verdadero festival, o te contagian esa reacción fría de lo contrario y desde luego no le hace favores a lo que está sucediendo en el ring. El combate, que no dejaba de ser un choque entre dos gimmicks totalmente antagónicos, terminaba con Jin el Libertario cargando con Tony Aeri a sus espaldas para hacerlo atravesar una mesa y posteriormente aplicar el pile driver para el conteo de 3. Tras el combate, Jin le ofrecía un apretón de manos a Tony Aeri, pero este respondía con un ataque sorpresa, haciendo que Jin atravesase la otra mesa que se encontraba colocada en el esquinero. Y llegamos al main event de Riot This is Wrestling, llegamos al último combate en esos 4 días repletos de lucha libre, y se trataba de ese combate entre T.J. Charles y Golden Boy Santos con el campeonato absoluto de Riot Wrestling en juego. El combate empezaba ya con una intensidad bastante alta, los dos luchadores metieron unos cuantos big moves ya para empezar el combate, y a lo largo de toda la lucha supieron dosificar muy bien esa cantidad de grandes movimientos y de grandes spots. Durante la primera mitad del combate aproximadamente era Golden Boy Santos quien dominaba la contienda, aplicando varios movimientos bastante duros sobre T.J. Charles, un T.J. que no solo tenía que lidiar con el propio Santos, sino también con los dos miembros de Murder Business que lo acompañaban en la esquina para ayudarlo en cualquier momento que fuera necesario. Justo cuando parecía que T.J. Charles tenía la victoria en el bolsillo, volvían a intervenir una vez más Murder Business, esta vez para apalizar al árbitro y asistir a Santos en el Clothesline from Hell, pero T.J. Charles lograba zafarse el conteo a tiempo. Por otro lado, Santos también logró zafarse en un momento dado del pile driver de T.J. Charles, pero el segundo pile driver de T.J. que llegó más adelante fue el que le daría la victoria finalmente al irlandés. Y tras el combatazo que nos regalaron T.J. y Santos para cerrar Riot This is Wrestling y también para despedir esos 4 días de celebración del wrestling en Barcelona, hacía su aparición Jin el Libertario para anunciar delante del propio T.J. Charles que si llega como campeón al mes de junio, en Savage Saturday ambos se verán las caras con el título en juego en un combate con reglas Bloodsport. Y la verdad, tengo muchísimas ganas de que eso suceda porque T.J. Charles es mucho T.J. Charles, Jin es mucho Jin, los dos vienen en una racha muy buena de combates y si se encuentran en un combate Bloodsport, la pueden liar muy gorda. Hace ya poco más de medio siglo se celebró un festival de música en Estados Unidos llamado Woodstock, que tenía como lema 3 días de paz y música. Y a ver, yo sé que suena un poco extraño mencionar la palabra paz cuando se está hablando de wrestling, pero creo que lo que se vivió en Badalona y en Barcelona esa semana fueron 4 días de paz y wrestling. La camaradería que se creó tanto entre la gente que se encontraba allí presencialmente como con la gente que lo estaba teniendo que vivir todo a través de las redes sociales fue algo muy bonito. Al final, hoy en día vivimos en el mundo en que vivimos, sabemos todos de la toxicidad que existe por ahí, sabemos cómo son las redes sociales y en la comunidad de wrestling, creedme, lo tenemos muy claro. Todos los días tenemos salseos, todos los días tenemos discusiones acaloradas sobre cosas que al final son meras opiniones sobre algo tan subjetivo y con tantos gustos para todo el mundo como es el wrestling. Y ver el ambiente tan bonito que se generó esos días, esa semana y en los días posteriores a toda esa fiebre de wrestling que tuvimos, la verdad es que me devuelve la ilusión y me devuelve el orgullo de formar parte de la comunidad y de verdad que fue algo precioso. De esa semana me quiero quedar con cosas como, por ejemplo, la cantidad de gente que se habrá desvirtualizado durante esos días, la cantidad de gente que habrá hecho amistades en esos 4 shows, gente que quizá llevaba ya bastante tiempo desconectada de la lucha libre, decidió ir a SmackDown por nostalgia o por motivos similares y ha salido de allí reenamorado de la lucha libre. Creo que hay también mucha gente que quizá pues, no tenía planes durante el tiempo que iba a estar allí y que no consistía en estar en el show de SmackDown
y decidió probar, ir a ver un show de lucha libre de las empresas españolas, y ha salido de allí también con un descubrimiento, ¿no? Con un nuevo gusto, con una nueva afición y con un nuevo producto a seguir. No sé, creo que hay muchas cosas en positivo que sacar de ahí. Al final, todo lo negativo que vivimos en las semanas previas al show, pues ahí queda, ¿no? Creo que al final lo que cuenta es la experiencia, creo que al final lo que cuenta es todos esos aspectos positivos con los que hay que quedarse. Y bueno, inevitablemente se nos irá pasando toda esa resaca de la semana del SmackDown de Badalona. ¿Y qué nos queda? Pues nos queda esos recuerdos, nos queda esa experiencia, nos queda este vídeo de casi 1 hora de duración que podéis revisitar cada vez que os entre morriña de ese SmackDown y de esos shows que hubo esa semana. Y nos queda esperar que la E decida volver relativamente pronto, que lo haga con precios más asequibles, que el wrestling español siga creciendo y expandiéndose como lo viene haciendo estos últimos años, que cada vez tengamos más representantes a nivel internacional como Axiom, como Zozaya, Carlos Romo, la Barcelona Blacklist, Iker Navarro, Sara León y cada vez más gente. Y bueno, que cuando vuelva la E, que cuando vuelvan a pasar cosas así de bonitas en nuestro país relativas al wrestling, pues por supuesto que estemos ahí para vivirlo, para contarlo y para disfrutarlo todos juntos como hicimos esa semana de 4 días de paz y lucha libre. Y bueno, esto es todo lo que había por contar. Espero que os haya gustado el vídeo, dadle a like en ese caso. Ponedme en comentarios, porfa, si fuisteis a alguno de los shows, cuál fue vuestra experiencia, cómo os lo pasasteis, cuál fue vuestro momento favorito. Y por supuesto suscribíos si queréis apoyar al canal y queréis ver más contenido del que tiene este humilde señor para ofreceros en un futuro próximo. Y nada, eso es todo. Un saludo, hasta la próxima.